Hola amigos, siguiendo con el nuevo CFDI versión 3.3, en este caso vamos a efectuar el llenado de un CFDI 3.3 con el complemento de pagos. En realidad el complemento de pagos es muy sencillo y el CFDI no viene de manera tan larga como el original. Aquí sí tenemos que poner algunas cosas, más bien eliminar alguna información que en un CFDI normal nos están exigiendo. Algunas notas que debemos de tener para efectuar el llenado. La regla 27135 sobre la expedición del CFDI por pagos realizados dice lo siguiente: cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se considera pago en parcialidades. Y para ello debemos de efectuar lo siguiente: 1. Emitir el CFDI por el valor total de la operación en el momento en que se realice. Hacemos nuestro CFDI con las reglas correspondientes a la elaboración del CFDI normal. Y como punto 2, como no lo vamos a recibir en una sola pago en parcialidades, perdón, en una sola exhibición, sino va a ser en parcialidades, tenemos que efectuar un CFDI por cada pago que recibamos. Posteriormente, emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que se deberá señalar, primero que nada, 0 en el campo del total y en el campo método de pago la expresión pago. Incorporar el complemento de recepción de pagos, donde se detalla la cantidad que se pagará e identifica la factura cuyo saldo liquida. Este complemento lo vamos a ver ahorita en un momento, cómo se va, todos los requisitos que nos piden. El monto de pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación. Este sería cuando nos dicen: oye, tu CFDI te lo voy a pagar en 4 parcialidades, en 4 eventos. Pues, si son 4, pues tengo que hacer un CFDI con un complemento de pagos por cada pago que yo reciba de ese CFDI. ¿Cuándo lo debo de elaborar? ¿En qué momento debo de elaborarme? Dice la ley que cuando se emita un CFDI con complemento de pagos para recepción de pagos, este deberá emitirse a más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que se recibió el pago. Quiere decir que tenemos 10 días del siguiente mes para elaborar el CFDI de pago. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Se acuerdan de en el momento, el CFDI que llevamos al momento, la versión 3.2, nos permite cancelar un CFDI en el momento que nosotros queramos? Hacienda y algunos contribuyentes se han quejado de que cuando se elaboraba un CFDI lo recibía el cliente, lo pagaba y lo hacía deducible porque así lo requería, ¿no? O porque aplicaba la ley. Después, posteriormente, el que elaboraba el CFDI lo cancelaba. Son prácticas que no son normales para evadir impuestos, pero el que paga el pato es el que recibe el CFDI y que lo hace deducible, pero después Hacienda le dice: ¿sabes qué? Que lo hiciste deducible, pero está cancelado. Esta regla va en ese sentido. Dice la regla que cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento de pagos, que acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de la cancelación. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de un CFDI de egreso por devolución, descuento o bonificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo emito mi factura por 1.000.000 de pesos, ¿verdad?, me la paga el cliente y una vez que recibo el pago la cancelo.
siguiendo la práctica fraudulenta que se ha venido haciendo. La cancelo, no pago impuestos, el que la recibió la deduce y después le dicen, ¿sabes qué? Que no, esta factura no procede porque está cancelada, no la puedes deducir. Y tienes que pagar IVA y tienes que pagar ICR. Pero ¿qué pasa si yo emito mi factura por 1.000.000 de pesos? Ya en el nuevo esquema, emito mi factura por 1.000.000 de pesos, me la paga el cliente y yo no hago el CFDI de pagos. ¿Se podrá o no se podrá cancelar? Según esta regla dice que sí. Si no se cuenta con un complemento de pagos, se podrá cancelar solo en el caso cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento de pagos, ya no se podrá cancelar. ¿Esto a qué me lleva? Que el que debería de hacer el CFDI de pagos sería el que está efectuando el pago. Es para que no me canceles mi factura, ahí te va el pago de la factura y ahí te va el CFDI de pago. ¿Para qué? Me aseguro de que mi factura que ya te pagué no me la vas a cancelar. Yo que emití la factura no elaboré el CFDI de pago, pero el que me pagó sí lo hizo. Por lo tanto yo ya no puedo cancelar la factura. Sería como un candado y sería excelente, pero hasta el momento no está bien definido esa situación. Parece que el que tiene que elaborar el CFDI de pago tiene que ser el que elaboró el CFDI, no el que emite el pago. Yo emito mi CFDI por 1.000.000 de pesos, me la pagan y tengo que hacer un CFDI por el pago, obligatoriamente. Pero ¿qué tal si yo no lo hago, verdad? Mañosamente. Bueno, por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento de pagos, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que se sustituya con otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Es decir, mi CFDI con complemento de pagos, si me equivoqué, lo puedo cancelar, pero tengo que hacer uno que sustituya a ese CFDI con los datos, ¿verdad? En el caso de que yo emito mi CFDI, dice que cuando se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en la fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, deberá de utilizar el mecanismo contenido en el inciso B para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Es decir, debemos de irnos a este mecanismo igualmente. Yo hago mi factura por 1.000 pesos, pero no me la pagan el día de mañana o pasado mañana. Pues tengo que hacer mi CFDI de pagos. Y si me la pagan en varias partes, pues igual, cada vez que me paguen tengo que hacer mi CFDI de pagos. Esta sería la regla 27135. Ahora vamos con lo que sería el llenado del CFDI versión 3.3. Este sería nuestro CFDI de pagos. Nuestro formato es idéntico al formato normal, solo que cuando es un CFDI de pagos tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Si es de ingreso, se abren todos los campos, pero si en este caso que vamos a efectuar un CFDI de pagos, debemos de cumplir con ciertos requisitos. Hay campos que no deben de existir. La versión del CFDI sería 3.3, el número de serie que estamos manejando, el folio, la fecha en que estamos elaborando el CFDI, el sello con el cual vamos a timbrar. Este campo, que es forma de pago, no debe de existir. El número del certificado es con el que vamos a timbrar, el contenido del certificado,
el campo condiciones de pago no debe de existir, el subtotal debe de ser 0, el descuento debe de ser 0, la moneda debe de ser triple X, que significa los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda debe ser 3X, el tipo de cambio no debe de existir, el total debe de ser 0, el tipo de comprobante pues por supuesto que debe ser de pago, ¿verdad? El método de pago no debe de existir, el lugar de expedición pues es el código postal en donde tenemos que donde se está emitiendo el CFDI, el código de confirmación, que es el código que debemos de solicitar cuando el CFDI exceda un X monto. En este caso, como es un CFDI de pago, no lo vamos a poner, ¿verdad? Y esos serían los datos generales del CFDI iniciales. El nodo del CFDI relacionado solamente lo llenaremos en caso de que este CFDI que estemos elaborando corresponda a un CFDI que estamos corrigiendo. Aquí tendríamos que poner que el CFDI que estamos corrigiendo es un 4 y estamos sustituyendo el tipo de relación que estamos haciendo, y aquí tendríamos que poner el UUID, el que estamos corrigiendo. En este caso, como no estamos corrigiendo nada, sino lo estamos emitiendo por primera vez, no tenemos que poner nada. Este sería el CFDI de documentos relacionados, perdón, el nodo. Ahora nos vamos al nodo emisor. En el nodo emisor pues sí, tenemos que poner el RFC de quien está emitiendo, el nombre del que está emitiendo, el régimen fiscal que tiene ese emisor. Ese es el nodo emisor. El nodo receptor, tenemos el RFC del receptor, el nombre del receptor, la residencia fiscal donde se encuentre este receptor, y el número de registro de identificación tributaria, que también debe estar aquí, el uso del CFDI que se va a dar, que en este caso sería por definir. Aquí tenemos que poner la P01, por definir. Y en los conceptos también tenemos que eliminar algunos campos que no vamos a utilizar. Primero que nada, en el nodo conceptos tenemos que poner la clave del producto, la clave 84111506. Esa es la clave que tenemos que poner cuando elaboramos el CFDI de pago. El siguiente campo, que sería el número de identificación, no debe de existir. En la cantidad debemos de poner 1. La clave de la unidad ACT, que significa Activity. El campo unidad no debe de existir. En la descripción tenemos que poner pago, el concepto pago. Valor unitario debe ser 0 y el importe debe de ser 0. De ahí en fuera, todos los demás campos no deben de existir. Ni el nodo de impuestos, ni trasladados ni retenidos, información aduanera, cuenta predial, complemento de los conceptos o la integración de las partes. Esa parte no debe de existir, únicamente hasta aquí. El complemento que debemos de adicionar es el complemento de pagos. Ese complemento puede convivir perfectamente con el TFD, que sería el timbre fiscal digital. Ese timbre fiscal digital es el que nos va a dar el PAC cuando timbremos nuestro CFDI, que sería este. Es perfectamente válido que adicionemos el complemento de pagos conjuntamente con este. Y eso sería por el llenado de lo que serían los datos normales del CFDI. Sería la primera parte del llenado del CFDI. Ahora vamos a continuar con lo que sería el complemento de pagos. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sería el llenado del complemento. La primera parte ya la terminamos, vámonos con el complemento de pagos. Es un complemento muy corto lo que tenemos que llenar.
La versión del complemento es la 1.0, es la que hasta ahorita ha publicado Hacienda, y estos datos los tenemos que llenar, ¿verdad? De principio. Los generales del complemento de pago son los siguientes: la fecha de pago. En el momento que recibamos el pago, dice Hacienda, se debe registrar la fecha y hora en el que el beneficiario recibe el pago. En dado caso de una transferencia bancaria, pues en el documento viene la fecha y la hora que se elaboró. Dice Hacienda que en dado caso de no contar con la hora, se debe registrar las 12 horas. ¿Cuándo efectivamente recibimos el pago? Cuando nos entregan un cheque o en el momento en que lo depositamos en nuestra cuenta bancaria. Si nos entrega un cheque en nuestro cliente y lo depositamos 2 días después, pues la fecha que tengamos que poner aquí en la fecha del pago tendría que ser la fecha en que lo estamos depositando, y la hora nos obliga a que pongamos la fecha y la hora en que se recibió el pago. La forma de pago: se debe registrar la clave de la forma de pago en que se realiza. De acuerdo al catálogo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la 1, que sería efectivo, la 2, que sería cheque nominativo, la 3, transferencia bancaria, por ejemplo, ¿no? El tipo de moneda que vamos a manejar, más bien que con la cual nos están pagando, si nos están pagando en pesos mexicanos, en dólares, o sea, aquí tenemos que plasmar el tipo de cambio, el monto que nos están pagando y el número de operación. Se debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso que sea un SPEI, línea de captura o algún número de referencia análoga que identifique la operación correspondiente al pago efectuado. Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres. Por ejemplo, en el caso que nos paguen con un cheque, se debe registrar el número de cheque que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de dicho documento, y ese sería el número de operación del movimiento o del pago efectuado. El RFC del emisor que nos está pagando, tenemos que ponerlo aquí. El banco, el número del banco de la cuenta ordenante, solamente en el caso de que sea extranjero. Este sería el nombre del banco de extranjero. La cuenta ordenante del que nos está pagando, el número de cuenta de quien nos está pagando. RFC emisor del beneficiario, es decir, nosotros tenemos que poner nuestro RFC, nosotros lo estamos recibiendo, y esto es lo que quiere Hacienda: quién está emitiendo el pago y quién lo está recibiendo, y por qué cantidad, por qué moneda, y la fecha y la hora. Es el momento en que estemos recibiendo el pago. Tenemos también la parte de la cuenta del beneficiario, es el RFC y la cuenta, nuestra cuenta donde estamos depositando el cheque que nos pagó o la transferencia que nos hicieron. Los siguientes 4 conceptos solamente se llenarán en caso de que pongamos aquí el tipo de cadena de pago, que hasta ahorita Hacienda únicamente sacó un catálogo, el tipo de cadena de pago. Vamos a ver el catálogo. Es el tipo de cadena de pago. Hasta ahorita nada más sacó lo que es la 01, que es un SPEI. Hasta ahorita es lo único que tenemos. Y si nos vamos al catálogo de formas de pago, dice que cuando usamos la forma de pago 3, que es transferencia electrónica de fondos, debemos de irnos a las reglas de obligatoriedad que tiene este catálogo, y aquí vemos que el tipo de cadena de pago, que es este tipo de cadena de pago, dice que es opcional.
¿Qué quiere decir opcional? Que si lo queremos lo podemos llenar, y si no, no. Por supuesto que si lo tenemos, pues lo tenemos que llenar. Entonces quiere decir que nosotros en lo que es el complemento de pagos, ahí en esta parte tendríamos que poner 01, porque es el único tipo de cadena de pago que tenemos, que sería un SPAY. Pero como nos dice es opcional, pues no lo tienes, pues no le pongas nada. Y los siguientes tres corresponden a lo que tenga este. Nos dice que es el certificado que corresponde al pago como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo tipo de cadena de pago tenga información. Es decir, si este campo tiene información, este dato es requerido. Si aquí le pondríamos 01, tendríamos que poner aquí el certificado, la cadena original del comprobante y el sello, tendríamos que ponerlo. Todo del SPAY. Como les dice, hasta ahorita este momento es opcional, pues yo no lo tengo, no le pongo nada. Estos serían los primeros datos que debo de llenar de mi comprobante. El siguiente sería relacionar el CFDI del cual estamos pagando. CFDI o CFDIs podrían ser varios, en este caso nada más estamos pagando uno. Y estos datos pues son muy sencillos y los tenemos dentro de nuestro CFDI del cual estamos recibiendo el pago. La identificación del documento, que sería el UUID, el cual estamos recibiendo el pago, el número de serie del documento, el folio del documento, el tipo de moneda, el tipo de cambio del documento y el método de pago, que en este caso estamos poniendo que es el método de pago es pago en parcialidades, PPD, ya que así debimos de haber elaborado nuestro CFDI original. El número de parcialidades, en este caso le pusimos 1, el número de parcialidad que está pagando, la 1. El importe del saldo del CFDI, como es el primer pago, pues sería el total del CFDI relacionado, y el importe pagado que corresponde a esta cantidad de 500. Entonces tenemos el saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto, que sería el saldo que queda de este CFDI. Esto que nos lleva a que tenemos que llevar un control de cuentas por pagar, antigüedad de saldos, cuándo nos van a pagar. Este control normalmente lo debemos de tener dentro de nuestra contabilidad. Es un dato que debemos de llevar, que es exigible siempre para un mejor control de nuestra contabilidad y un registro bueno dentro de nuestra contabilidad. Pues este control es básico para llevar bien nuestra antigüedad de saldos y nuestras cuentas por cobrar. Quiere decir que cuando me haga mi siguiente pago debo de elaborar otro CFDI con los mismos datos, pero aquí va a cambiar. Ahora van a ser 1000 pesos, y si nos paga otros 500, pues quedarán 500 aquí como saldo insoluto. Si yo llegara a equivocarme, tendría que hacer la cancelación de este CFDI, de este que viene aquí ya la información, y volver a elaborar otro. Pero en este caso, como es la primera vez que lo estoy haciendo, pues no me equivoqué, lo estoy haciendo bien y lo voy a timbrar. Este módulo, que sería el de impuestos, no debe de existir. El nodo de impuestos no debe existir en el complemento de pagos. Aunque el complemento de pagos lo trae, no debe de existir. Esto sería lo que sería el llenado de un complemento de pagos. Como ven, la información pues es muy poquita. Sí es un aumento de trabajo para nosotros como contribuyentes, porque ahora tenemos que hacer, si hacemos 1000 facturas, ¿verdad?, para nuestros clientes, tendremos que hacer 1000 complementos de pago.
y eso si nos pagan cada CFDI en una sola exhibición posteriormente a la fecha de elaboración, y si nos las pagan en 2 o en 3, pues el número de CFDIs va a aumentar, que sería igual al número de cheques elaborados o al número de transferencias bancarias que elaboremos por concepto de pagos de CFDI. Ese sería el llenado del complemento de pagos. Ahora vamos a generar nuestro XML. Como ya requisitamos toda la información, ya también llenamos la información de nuestro CFDI de pagos, el complemento de pagos, y el CFDI ya también está. Vamos a generar nuestro XML y generamos nuestro XML. Aquí ya tenemos el CFDI generado. Si lo abrimos, vemos que ya tenemos la parte principal, que sería el cuerpo del CFDI, y el complemento de pagos, que sería este que está aquí abajo. Ahora vamos a desglosarlo parte por parte. Vamos a ver cómo se integró. Lo vamos a abrir para identificarlo parte por parte. Aquí tenemos nuestro comprobante, ya nuestro CFDI de pagos, los datos que requiere el sistema, la versión, el número de serie, el folio, la fecha, el sello, el número del certificado, la moneda que utilizamos, el tipo de comprobante, que es de pago, lugar de expedición y localización del esquema. Esos son datos que dice. El emisor que tenemos, receptor, los datos del receptor, los datos del concepto, tenemos la clave, la cantidad, la clave de la unidad, ACT, la descripción, el valor unitario, el importe y el complemento de pagos, que dice la versión, la localización del esquema, los datos que nos piden en forma inicial, la fecha con fecha y hora, la forma de pago, el tipo de moneda, el tipo de cambio, el monto que se está pagando, el número de operación, el RFC de la cuenta ordenante, quien nos está pagando, el nombre de la cuenta ordenante, en dado caso que sea extranjero, en este caso no tiene nada, la cuenta ordenante, cuenta de quien pagó, el RFC de la cuenta del beneficiario, de nosotros, la cuenta del beneficiario, el número de cuenta del beneficiario, y estos conceptos que no los llenamos, tipo de cadena de pago. Este sería nuestro CFDI de pagos, CFDI 3.3 con complemento de pagos, con su correspondiente complemento de pagos. Y con este punto terminamos lo que sería el llenado de un CFDI de pagos. Gracias.